La Cámara del Senado Galáctico había sido testigo de incontables debates a lo largo de sus 3000 años de historia, pero ninguno como este. Estación Concordia, una construcción masiva que orbitaba el mundo neutral de santuario principal, albergaba a representantes de 47 especies. Cada una había evolucionado bajo estrellas diferentes, respirando atmósferas distintas, viendo la realidad a través de órganos sensoriales que la humanidad nunca había soñado. Sin embargo, a pesar de sus diferencias, se habían reunido aquí con un único propósito: decidir el destino de toda una especie. La embajadora Elena Navarro ocupaba el asiento designado para la Tierra, con las manos cuidadosamente cruzadas sobre la lisa superficie frente a ella. Llevaba ya 6 años siendo la voz de la humanidad ante la galaxia. Y en ese tiempo, había navegado disputas comerciales, desacuerdos territoriales y malentendidos culturales. Pero esto era diferente. Esto era la extinción disfrazada de lenguaje burocrático. Los silarianos estaban acusados. Su representante, el anciano Kaelen, se encontraba en el centro de la cámara circular, su piel cristalina reflejando las duras luces en patrones que delataban su ansiedad. Los silarianos eran una especie bípeda, de forma vagamente humanoide, pero sus cuerpos estaban parcialmente compuestos de un compuesto a base de silicio que les daba una apariencia casi translúcida. Eran hermosos a su manera y estaban completamente desprevenidos para la brutalidad de la política galáctica. El alto embajador Zarkon, del colectivo zarconiano, estaba hablando, su voz amplificada a través de matrices de traducción para que todas las especies pudieran entender. Los zarconianos eran criaturas reptilianas masivas que se alzaban sobre la mayoría de las otras especies, con escamas que cambiaban entre un púrpura profundo y el negro dependiendo de su humor. En este momento, las escamas de Zarkon eran de un rojo sangre, señalando lo que los zarconianos consideraban una ira justificada. La evidencia es irrefutable, declaró Zarkon, su mano con garras señalando una pantalla holográfica. Comunicaciones interceptadas entre científicos silarianos discutiendo el desarrollo de armas, testimonios de fuentes fiables dentro de sus colonias, avances tecnológicos sospechosos que solo pueden provenir de investigación militar robada. Los silarianos están planeando ataques terroristas coordinados en múltiples sistemas. Representan un peligro claro e inminente para la seguridad galáctica. Elena había revisado la evidencia 3 veces. Sabía lo que otros verían: comunicaciones condenatorias, testimonios aterradores sobre el progreso tecnológico. Pero también veía lo que ellos elegían ignorar. Las comunicaciones estaban sacadas de contexto, discutiendo física teórica en lugar de armas. Los testimonios provenían de fuentes con conexiones financieras a corporaciones zarconianas. Los avances tecnológicos eran en agricultura y medicina, no en armamento. Pero lo más importante, veía la verdad conveniente detrás de todo. El mundo natal de los silarianos y sus 3 colonias eran ricos en crionita, una rara fuente de combustible cristalino que impulsaba los viajes más rápidos que la luz con mayor eficiencia que cualquier alternativa conocida. Las propias minas de crionita del colectivo zarconiano se estaban agotando. Necesitaban los mundos silarianos, y la ley galáctica impedía la simple conquista. A menos que los silarianos fueran clasificados como una amenaza existencial. Elena se puso de pie, su movimiento activando su propia matriz de traducción. Honorables miembros del Senado, comenzó, su voz calmada a pesar de la ira que ardía en su pecho. Debo objetar a estos procedimientos. La evidencia presentada es circunstancial en el mejor de los casos, fabricada en el peor. Las comunicaciones en cuestión son discusiones científicas, no planes terroristas. Los testimonios provienen de fuentes con claros conflictos de interés, y los desarrollos tecnológicos citados son de naturaleza pacífica. Hizo una pausa, haciendo contacto visual con tantos representantes como sus ojos humanos podían abarcar. Los silarianos son una especie joven, con solo 2 siglos de civilización interestelar. No tienen historial de agresión, ni capacidad militar más allá de la defensa básica del sistema. Su cultura valora el arte, la filosofía y la investigación científica. ¿Suena esto como una especie que planea terrorismo galáctico? Las escamas de Zarkon se oscurecieron aún más. Los depredadores más jóvenes a menudo son los más peligrosos. Embajadora Navarro, ¿quiere que esperemos hasta que ataquen? ¿Arriesgaría miles de millones de vidas inocentes por su ingenua evaluación de su carácter? Arriesgaría una investigación independiente, replicó Elena. Este Senado se fundó sobre principios de justicia y toma de decisiones basada en evidencia. El protocolo de seguridad colectiva Omega está destinado a amenazas existenciales genuinas, no a maniobras políticas convenientes.
Solicito formalmente un periodo de investigación de 6 meses antes de que se realice cualquier votación. La Cámara estalló en voces traducidas. Algunas especies apoyaban la posición de la Tierra, pero eran pocas. El colectivo zarconiano había pasado años construyendo alianzas, ofreciendo acuerdos comerciales favorables, posicionándose como guardianes de la seguridad galáctica. Tenían votos de sobra. Se llamó a votación. Elena observó la pantalla mientras especie tras especie votaba a favor del protocolo Omega. Los Vaxianos, los Krell, los Totellanos, especies que la humanidad había considerado amigas. Cada voto era una daga, cada aprobación una traición a todo lo que el Senado decía representar. Cuando apareció el recuento final, el resultado fue claro. 46 especies a favor de la exterminación silariana, una en contra. La forma cristalina del anciano Kaelen pareció atenuarse, la luz dentro de él desvaneciéndose como una estrella moribunda. Su gente, 50 millones de almas en 4 mundos, había sido condenada a muerte por un comité. Tenían 30 días para entregar sus mundos para la esterilización, un término clínico para el genocidio. Elena se levantó una vez más, su corazón latiendo con fuerza, pero su voz firme. Le quedaba una carta por jugar, una declaración que lo cambiaría todo. Que conste en acta que la Tierra no reconoce esta votación como legítima. La consideramos una violación de los derechos básicos de los seres sintientes y una burla a la justicia. Por lo tanto, la Tierra concede asilo a cualquier ciudadano silariano que pueda llegar a nuestras fronteras. No los entregaremos a esta sentencia ilegal. Los protegeremos como si fueran nuestro propio pueblo. La Cámara se quedó en silencio. Luego, lentamente, la risa comenzó a crecer. Los zarconianos se rieron primero, pronto se unieron otros. La humanidad protegiendo a otra especie. La humanidad, con su pequeña flota y un único mundo natal, enfrentándose a 46 potencias galácticas. Era absurdo. Era un suicidio. Decidió la galaxia, la bravuconería desesperada de una especie que no entendía lo que estaba en juego. Elena se sentó, su expresión sin cambios. Que se rían. Pronto lo entenderían. El éxodo comenzó a las pocas horas de la votación. En Silaria, el mundo natal de los silarianos, las familias tomaron decisiones imposibles. ¿Qué te llevas cuando huyes de toda tu civilización? ¿Qué dejas atrás cuando sabes que nunca volverás? El anciano Kaelen observaba desde las cámaras del Consejo como antiguas naves de transporte, naves que habían llevado a los colonos silarianos a nuevos mundos siglos atrás, eran sacadas de los museos y puestas de nuevo en servicio. Eran lentas, anticuadas, funcionando con tecnología que otras especies habían abandonado hacía generaciones. Pero tendrían que bastar. El liderazgo silariano había debatido durante toda la noche. Algunos querían luchar, hacer que la galaxia pagara con sangre por esta injusticia. Otros querían negociar, encontrar algún compromiso que salvara a su gente. Pero Kaelen, que había vivido 3 siglos y visto el auge y la caída de innumerables movimientos políticos, sabía la verdad. Los zarconianos querían sus mundos, y habían convencido a la galaxia para que les diera cobertura legal para el genocidio. Luchar era inútil. Los silarianos tenían científicos y artistas, filósofos e ingenieros. Tenían patrulleras para la defensa de asteroides y lanzaderas para el transporte entre colonias. Contra el poderío militar combinado de la coalición de aplicación galáctica, durarían quizás un día. La negociación no tenía sentido. La votación se había realizado. El protocolo Omega estaba en efecto. No había apelación, ni autoridad superior. La decisión del Senado era final. Eso dejaba solo una opción, correr hacia la única especie lo suficientemente loca como para protegerlos. Podemos salvar a 10.000, anunció Kaelen a su consejo. Esa es la capacidad de nuestra flota de transporte. 10.000 almas de un total de 50 millones. El silencio que siguió fue sofocante. ¿Cómo eliges? ¿Cómo decides qué niños viven y cuáles mueren? ¿Qué artistas preservarán su cultura y cuáles serán borrados? ¿Qué científicos llevarán su conocimiento adelante y cuáles serán silenciados para siempre? Al final, no eligieron. Abrieron una lotería. Cada silariano que quisiera huir podía registrarse. El ordenador seleccionaría al azar. Las familias se mantendrían juntas, pero más allá de eso, era pura casualidad. La democracia en su forma más brutal.
Las naves de transporte despegaron 3 días después de la votación, llevando a 10.000 silarianos y el peso de las esperanzas de toda una especie. Detrás de ellos, 40 millones se quedaron, preparándose para el final. Algunos eligieron irse en silencio. Otros se prepararon para hacer que la coalición de aplicación pagara por cada centímetro de sus mundos. Pero todos ellos sabían cómo terminaba esta historia. El viaje a las fronteras de la Tierra tomaría 3 semanas. Las naves viajaron a través del espacio neutral, transmitiendo con transpondedores civiles, sin hacer movimientos agresivos. Detrás de ellos, naves de exploración zarconianas observaban e informaban, contando a los refugiados, confirmando que abandonaban sus mundos como se les había prometido. En la Tierra, la noticia de la votación del Senado se extendió como la pólvora. Las redes sociales, que normalmente discutían sobre deportes y entretenimiento, de repente se inundaron con imágenes de niños, artistas y familias silarianas. La votación era tendencia mundial. Estallaron protestas frente a la sede de la ONU en Nueva York exigiendo acción. Se formaron organizaciones de voluntarios para ayudar con el reasentamiento de refugiados. Las donaciones llegaron de todos los continentes. Pero, más significativamente, algo más estaba sucediendo en las bases militares desde Pekín hasta Brasilia, desde Moscú hasta Mumbai. Se estaba llamando al personal que estaba de permiso. Los astilleros que habían pasado siglos construyendo naves de exploración y cargueros estaban recibiendo nuevos planos. A las operaciones de minería de asteroides se les estaban dando requisiciones prioritarias para ciertos minerales. Se estaban activando las flotas de reserva. La secretaria general María Santos se dirigió a la Tierra desde la sede de la ONU. Su rostro se proyectaba en pantallas por todo el planeta. Era una mujer pequeña, de apenas 1,5 metros de altura, pero había guiado a la Tierra a través de crisis económicas y desastres naturales, y su gente confiaba en ella. Ciudadanos de la Tierra, comenzó. Hoy nos enfrentamos a una elección que definirá lo que la humanidad representa. El Senado Galáctico ha votado para exterminar al pueblo silariano. 46 especies decidieron que 50 millones de seres sintientes deben morir basándose en evidencia fabricada y conveniencia política. Solo la Tierra se opuso a esta atrocidad. Hizo una pausa, dejando que el peso de eso se asimilara. 10.000 refugiados silarianos vienen a nosotros buscando protección. La galaxia espera que nos dobleguemos a sus demandas, que entreguemos a estos inocentes a una muerte segura. Esperan que valoremos nuestra seguridad por encima de nuestros principios. Su expresión se endureció. No entienden a la humanidad. Somos la especie que miró su propia historia, sus propios genocidios y atrocidades, y dijo, nunca más. Lo dijimos por nosotros mismos y lo decimos por cualquiera que busque nuestra protección. Por lo tanto, invoco el artículo 7 de la Constitución de la Tierra. Cuando se enfrenta a un genocidio, la neutralidad es complicidad. Las implicaciones del artículo 7 eran claras para cualquiera que entendiera la historia humana. Fue aprobado después de la formación del Gobierno Unificado de la Tierra, una codificación de las lecciones aprendidas del siglo más sangriento de la humanidad. Significaba que la Tierra no se quedaría de brazos cruzados mientras otra especie era exterminada, sin importar el costo. Las naves de transporte silarianas cruzaron al espacio reclamado por la Tierra un martes por la mañana, hora de Greenwich. Fueron recibidas por una flota de cruceros humanos, naves elegantes diseñadas para operaciones de patrulla y mantenimiento de la paz. El contraste era marcado. Las naves silarianas estaban maltrechas, asimétricas, sus cascos marcados por siglos de uso. Las naves humanas eran modernas, limpias, simétricas de la manera que la estética humana exigía. Pero lo que importaba era el mensaje que esas naves humanas enviaban: ahora están a salvo. Los refugiados fueron llevados a estaciones orbitales alrededor de la Tierra y la Luna, hábitats rotatorios masivos que se habían construido durante siglos para albergar a la creciente población humana en el espacio. Equipos de humanos esperaban con suministros, equipo médico, traductores y carteles escritos apresuradamente en escritura silariana: bienvenidos a casa. Cuando los primeros niños silarianos bajaron de los transportes, muchos humanos que veían las transmisiones se encontraron llorando. No eran alienígenas en el sentido amenazante que la vieja ciencia ficción de la Tierra había imaginado. Eran familias, padres sosteniendo las manos de sus hijos, ancianos moviéndose lentamente, apoyados por parientes más jóvenes, personas cargando bolsas con sus pertenencias, fotografías, objetos de importancia cultural. Eran refugiados en el sentido más fundamental, y la humanidad recordaba lo que significaba ser refugiado.
El anciano Kaelen fue uno de los últimos en desembarcar. Se movía lentamente, su forma cristalina más tenue de lo que había estado en Silaria. El peso de dejar a 40 millones de su gente para morir lo estaba aplastando, una carga que llevaría hasta su último día. La embajadora Navarro lo recibió personalmente, junto con la secretaria general Santos. Anciano Kaelen, dijo Helena suavemente. Bienvenido a la Tierra. La voz de Kaelen, traducida por el dispositivo que llevaba, transmitía una profundidad de dolor que no necesitaba traducción. No deberían haber hecho esto. No deberían arriesgar a su gente por nosotros. Santos dio un paso adelante. Anciano, la humanidad aprendió una dura lección en nuestro pasado. Cuando la gente buena no hace nada, el mal triunfa. Hemos terminado de no hacer nada. Durante una semana, hubo paz. Los silarianos fueron alojados en viviendas temporales. Voluntarios humanos trabajaron día y noche para ayudarlos a adaptarse, enseñándoles sobre las costumbres de la tierra, ayudándoles a entender su nuevo hogar. Los niños silarianos comenzaron a reír de nuevo. Los adultos comenzaron a esperar, con cautela, que tal vez tenían un futuro después de todo. Entonces llegó la coalición de aplicación. El alto ejecutivo Khan comandaba la flota desde su buque insignia, la justicia absoluta, un nombre que goteaba ironía. Era un almirante zarconiano, un veterano de 3 aplicaciones previas del protocolo Omega. En su mente, esto era simple. La galaxia había votado. La Tierra cumpliría o sería destruida. No había una tercera opción. Su flota contaba con 2000 naves de guerra provenientes de 2 docenas de especies. Representaban el poderío militar de la mitad de la galaxia, suficiente potencia de fuego para fracturar planetas y hervir océanos. Nunca habían fallado en hacer cumplir una votación del protocolo Omega. Salieron del viaje más rápido que la luz en las fronteras de la Tierra, sus sistemas de armas activos, sus escudos levantados. El mensaje de Khan se transmitió en todas las frecuencias, asegurando que la Tierra lo escuchara y entendiera. Aquí el alto ejecutivo Khan de la coalición de aplicación galáctica al gobierno humano. Están albergando a fugitivos del protocolo de seguridad colectiva Omega. Tienen 72 horas para entregar a todos los refugiados silarianos a nuestra custodia. El incumplimiento resultará en que la humanidad sea clasificada como cómplice de terrorismo galáctico. El protocolo Omega se extenderá para incluir a la Tierra y todos los asentamientos humanos. Tienen 72 horas. Elijan sabiamente. El mensaje fue recibido en la sede de la ONU a las 2:37 GMT de un viernes por la tarde. La secretaria general Santos lo leyó 3 veces, luego convocó una sesión de emergencia del Consejo de Seguridad de la Tierra. El debate fue breve. La Tierra sabía que este momento llegaría. Se habían preparado para ello. La embajadora Navarro fue autorizada para entregar la respuesta de la humanidad. Transmitió desde Estación Concordia, donde el Senado Galáctico monitoreaba la situación con una mezcla de anticipación y pavor. Alto Ejecutivo Khan, habla la embajadora Helena Navarro en nombre de la Tierra y todos los asentamientos humanos. Los refugiados silarianos a los que se refiere son ahora ciudadanos de la Tierra, con plena protección legal bajo nuestras leyes. No reconocemos el protocolo de seguridad colectiva Omega como legítimo en este caso, ya que se basó en evidencia fabricada y representa un genocidio por beneficio político. No vamos a entregar a nuestros ciudadanos a una ejecución ilegal. Si desean llevárselos, tendrán que pasar por encima de nosotros. En el puente de la justicia absoluta, las escamas de Khan se tiñeron de lo que los humanos habrían reconocido como desprecio. Embajadora Navarro, ¿entiende la situación? Tenemos 2000 naves de guerra. Nuestra inteligencia indica que la Tierra tiene menos de 200 naves capitales. Esta no es una negociación que puedan ganar. La respuesta de Helena fue tranquila, casi gentil. Alto Ejecutivo, ¿entiende usted a la humanidad? No estamos tratando de ganar una negociación. Estamos trazando una línea. Y cuando los humanos trazan una línea, no la movemos porque alguien nos amenace. Tienen 72 horas para retirarse. Después de eso, consideraremos su presencia en nuestro espacio como un acto de guerra. Khan realmente se rió, el sonido llegando a través de la traducción como un profundo gruñido retumbante. 72 horas, entonces. Úsenlas para despedirse de sus seres queridos, embajadora. Ha elegido la extinción para toda su especie por proteger a 10.000 alienígenas que apenas conocen.
La historia recordará a la humanidad como la especie más tonta que jamás haya evolucionado. Elena cerró el canal sin responder. Había dicho todo lo que necesitaba decirse. La Tierra usó esas 72 horas estratégicamente. Los no combatientes fueron evacuados de las estaciones fronterizas. La pequeña flota de defensa humana, 237 naves capitales, se posicionó en puntos estratégicos. Se aseguraron las líneas de suministro. Las instalaciones médicas se prepararon para las bajas. Pero lo más importante, se transmitió un mensaje en todas las frecuencias humanas, militares y civiles, desde la Tierra hasta la colonia humana más lejana, Protocolo Olimpo, todos los VSS, a la línea. La frase no significaba nada para la coalición de aplicación. Sus oficiales de inteligencia buscaron en las bases de datos humanas, encontrando solo vagas referencias a antiguas contingencias militares, protocolos de tiempo de paz para la defensa planetaria. Nada que importara en la batalla que se avecinaba. No lo entendían. No podían entenderlo, porque el Protocolo Olimpo no era una estrategia militar. Era una promesa que la humanidad se había hecho a sí misma 3 siglos atrás, después de la última guerra que casi destruyó la Tierra. Si la humanidad alguna vez necesitara permanecer unida, cada nave, cada persona, cada recurso respondería al llamado. En las estaciones de asentamientos hilarianas, el anciano Kaelen veía las noticias con creciente horror. Se reunió con la secretaria general Santos en persona, su forma cristalina prácticamente vibrando de angustia. No pueden hacer esto, suplicó. No puedo permitir que sacrifiquen a toda su especie por 10.000 de mi gente. Nos entregaremos. Los zarconianos pueden tenernos. Su gente estará a salvo. Santos miró al viejo silariano con genuina compasión. Anciano Kaelen, déjeme decirle algo sobre la humanidad. Somos animales de manada. Evolucionamos en pequeñas tribus en un mundo peligroso, y sobrevivimos porque nos protegíamos unos a otros. Cuando un miembro de la manada es amenazado, todos los miembros responden. No es racional. No es estratégico. Simplemente es lo que somos. Señaló hacia una ventana que mostraba la Tierra abajo, azul, blanca y hermosa. Hace 300 años, casi nos destruimos a nosotros mismos. Humanos matando a humanos por recursos, ideología, territorio. Decidimos que nunca más permitiríamos que ese tipo de odio nos definiera. Construimos una Tierra unificada basada en un principio: la vida sintiente tiene valor, sin importar dónde evolucionó o cómo se ve. La voz de Kaelen era apenas un susurro. Pero apenas nos conocen. Santos sonrió con tristeza. No necesitamos conocerlos para saber que el genocidio está mal. Su gente, ustedes tienen niños que ríen, artistas que crean, ancianos que portan sabiduría. Eso es suficiente. Ya no son refugiados, anciano Kaelen. Son familia. Y los humanos protegemos a la familia. Las 72 horas expiraron un lunes por la mañana. El alto ejecutivo Karn dio la orden, y la flota de la coalición de aplicación comenzó a avanzar. Un muro de poderío militar avanzando hacia el sistema interior de la Tierra. Esperaban barrer la pequeña flota de defensa de la Tierra en cuestión de horas. Esperaban que la humanidad se diera cuenta de su error y se rindiera. Esperaban otra aplicación rápida y limpia del protocolo Omega. Se equivocaron en todo. La primera señal de que algo era diferente llegó cuando todos los sensores de la flota de la coalición se volvieron locos simultáneamente. El espacio mismo pareció brillar, la realidad se doblaba de formas que no deberían ser posibles. El oficial de sensores de Karn informó de anomalías gravimétricas, firmas de energía que aparecían de la nada, patrones de viaje más rápidos que la luz que sugerían movimientos masivos de flotas. Entonces aparecieron naves. Miles de naves. Decenas de miles de naves. De todos los rincones del espacio humano, llegaron. Antiguas naves coloniales de Marte, sus cascos marcados por siglos de operaciones de minería de asteroides, ahora erizadas de cañones de masa y baterías de misiles. Naves generacionales que habían llevado a colonos humanos a estrellas distantes en viajes de décadas, sus enormes cascos reacondicionados con plataformas de armas. Transatlánticos de lujo convertidos en portaaviones, lanzando enjambres de cazas. Naves mercantes con bodegas llenas de municiones. Naves científicas con armas experimentales. Piezas de museo de la temprana era espacial de la Tierra, naves que deberían haber sido desmanteladas hacía siglos, de alguna manera puestas en condiciones de vuelo de nuevo.
Pero lo que infundió miedo en los corazones colectivos de la coalición no fue el número de naves. Fueron los nombres. Cada nave llevaba un nombre que contaba la historia de la humanidad. Recuerden Nueva Terra, en honor a una colonia perdida por un desastre natural. Nunca más, en docenas de idiomas. Estación Concordia. Los protectores. La promesa de la humanidad. Por aquellos que no pueden luchar. Estar juntos. Una especie, un propósito. Y liderándolos a todos, un antiguo acorazado sacado de la reserva, restaurado y mejorado, llevando el nombre más simple y poderoso de todos, la línea. En el puente de ese buque insignia, el almirante Santiago Mendoza se mantenía erguido. Tenía 73 años, un veterano del último gran enfrentamiento militar de la humanidad hacía casi 5 décadas. Había estado retirado, enseñando historia militar en la Academia de la Luna. Pero cuando se activó el protocolo Olimpo, él había respondido, junto con miles de otros oficiales retirados, personal alistado y civiles que simplemente se negaron a quedarse al margen. Su flota contaba con 43.000 naves. No todas eran naves de guerra. Muchas eran naves civiles convertidas, plataformas de armas improvisadas, naves que no tenían nada que hacer en un enfrentamiento militar. Pero estaban tripuladas por 8.000 millones de humanos que habían respondido al llamado. Voluntarios de cada mundo humano. Capitanes mercantes que nunca habían disparado un arma con ira. Colonos de mundos fronterizos. Operadores de estaciones, mineros, científicos, maestros, artistas. Cada uno de ellos había mirado a los niños silarianos en las noticias y había dicho, no mientras yo esté aquí. El almirante Mendoza abrió un canal a toda la flota de la coalición de aplicación. Su voz era tranquila, mesurada, llevando el peso de la convicción de la humanidad. Alto Ejecutivo Karn, habla el almirante Santiago Mendoza de la Flota de Defensa Terrana. Vinieron aquí esperando enfrentarse al ejército de la Tierra. 200 naves, una amenaza manejable. Pensaron que nos daríamos cuenta de que no podíamos ganar y nos rendiríamos. Se equivocaron. Hizo una pausa, dejándolos asimilar la magnitud de lo que enfrentaban. Lo que están enfrentando ahora no es el ejército de la Tierra. Es la Tierra. Toda la Tierra. Cada humano que pudo tripular una nave, montar un arma o ofrecerse como voluntario para interponerse en su camino. Amenazaron a nuestros ciudadanos. 10.000 silarianos son ahora nuestro pueblo. Para llegar a ellos, tendrán que destruir cada nave de esta flota. Tendrán que matar a millones de humanos que se ofrecieron como voluntarios para interponerse entre ustedes y ellos. Las pantallas tácticas en la justicia absoluta mostraban una imagen imposible. Incluso con las ventajas tecnológicas de la coalición, incluso con sus armas y escudos superiores, los números puros eran abrumadores. Los oficiales tácticos de Karn estaban ejecutando simulaciones, y cada modelo mostraba el mismo resultado. La coalición ganaría eventualmente, pero perdería del 60 al 70% de su flota en el proceso. ¿Y luego qué? ¿Luchar a través de las defensas planetarias de la Tierra? ¿Invadir un mundo de 8.000 millones de humanos? ¿Enfrentar la ira de una especie que acababa de ver morir a millones de sus voluntarios? El almirante Mendoza no había terminado. Déjeme decirle algo sobre la humanidad, alto ejecutivo. Pasamos miles de años luchando entre nosotros. Guerras por territorio, recursos, ideología, religión. Casi nos destruimos una docena de veces. Pero aprendimos. Aprendimos que la división nos hace débiles y la unidad nos hace imparables. Su voz se endureció. Están viendo el resultado de esa unidad. 43.000 naves, millones de voluntarios, y detrás de ellos 8.000 millones de humanos más en la Tierra y en nuestras colonias, listos para continuar la lucha si caemos. Este no es el ejército de la Tierra, Karn. Esta es la promesa de la Tierra. Dijimos, nunca más. Y lo decíamos en serio. Ni para nosotros ni para nadie que busque nuestra protección. Se inclinó hacia adelante, su imagen transmitida a cada nave de la coalición. Así que pregúntese, ¿vale la pena este genocidio? ¿Vale la pena robar los mundos de los silarianos para empezar una guerra con una especie que no lucha por territorio o recursos, sino por principios? No queremos sus mundos. No queremos conquistarlos. Solo queremos que dejen a nuestros ciudadanos en paz. Pero si fuerzan esta lucha, les daremos una que nunca olvidarán. Su elección, alto ejecutivo.
Tiene una hora. El canal se cerró. Las dos flotas se enfrentaron a través de la oscuridad del espacio. Miles de naves a cada lado, armas cargadas, escudos levantados, esperando. En la justicia absoluta, el alto ejecutivo Khan se enfrentaba a una elección que ningún ejecutivo había enfrentado antes. Se suponía que las aplicaciones del protocolo Omega eran simples. La especie condenada era aislada, superada en número y rápidamente eliminada. Nunca había consecuencias, nunca una resistencia como esta. Sus oficiales tácticos fueron unánimes: atacar resultaría en bajas masivas para la coalición. Las especies que habían contribuido con naves a la flota ya estaban enviando mensajes privados, cuestionando si esto valía la pena. Algunas amenazaban con retirarse por completo. El colectivo zarconiano había prometido que esto sería fácil. Habían asegurado a la coalición que la humanidad se echaría atrás, que los refugiados serían entregados, que el protocolo Omega se aplicaría como todos los demás. Pero los zarconianos no estaban aquí. Sus naves sí, pero el liderazgo del colectivo estaba a salvo en su propio territorio, dejando a Karn para que afrontara las consecuencias de su maniobra política. Pensó en su propia tripulación, en su propia gente. Si ordenaba el ataque, miles de ellos morirían. ¿Para qué? Para hacer cumplir un protocolo contra una especie que la mayoría de los miembros de la coalición en realidad no creían que fuera una amenaza. ¿Para apoderarse de mundos para el beneficio económico de los zarconianos? La hora pasó lentamente. En ambos lados, las tripulaciones se prepararon para la batalla, revisaron los sistemas de armas, rezaron en silencio o realizaron los rituales que sus especies practicaban antes de una posible muerte. Entonces, precisamente 60 minutos después del ultimátum del almirante Mendoza, el alto ejecutivo Karn tomó su decisión. A todas las naves de la coalición, aquí el alto ejecutivo Karn. Nos retiramos del espacio de la Tierra. Cesen la preparación para el combate y prepárense para el tránsito FTL. En la línea, el almirante Mendoza sintió que décadas de tensión abandonaban sus hombros. Lo habían logrado. El farol, si se puede llamar farol a 43.000 naves y millones de voluntarios, había funcionado. Pero Karn no había terminado. Su mensaje final fue transmitido a la Tierra y a toda la galaxia. Que se sepa que la coalición de aplicación se ha retirado del espacio de la Tierra en este momento. Sin embargo, el protocolo Omega sigue en efecto. La votación del Senado Galáctico se mantiene. La humanidad está albergando a fugitivos de la justicia galáctica. Este asunto no está resuelto. Era una medida para salvar las apariencias, una forma de retirarse sin admitir la derrota. Pero todos sabían lo que realmente había sucedido. La humanidad se había interpuesto en el camino, y la galaxia había parpadeado. Mientras la flota de la coalición partía, saltando a FTL en grupos, el almirante Mendoza transmitió a la flota humana. A todas las naves, aquí el almirante Mendoza. Cesen la alerta de combate. Mantengan posiciones defensivas. Y gracias a cada uno de ustedes. Acaban de mostrarle a la galaxia lo que la humanidad representa. 43.000 naves, desde masivos acorazados hasta naves mineras convertidas, respondieron con un simple acuse de recibo. Permanecerían en sus puestos, por si acaso. Pero por ahora, la crisis había pasado. En la Tierra, estallaron celebraciones. Pero fueron silenciosas, atemperadas por el conocimiento de que esto no había terminado. Los zarconianos no aceptarían esta humillación. El Senado Galáctico no dejaría que el desafío de la humanidad quedara sin respuesta. Pero por ahora, 10.000 silarianos estaban a salvo. En las semanas siguientes, la humanidad cumplió su promesa. A los refugiados silarianos se les concedió la ciudadanía plena. Fueron asentados en nuevo refugio, un mundo colonial con condiciones ambientales similares a su mundo natal perdido. Los humanos les ayudaron a construir hogares, establecer comunidades, comenzar el doloroso proceso de reconstruir su cultura con solo 10.000 supervivientes. Científicos silarianos comenzaron a colaborar con investigadores humanos. Artistas silarianos crearon obras que mezclaban su estética con la de la humanidad. Niños silarianos asistieron a escuelas junto a niños humanos, aprendiendo los idiomas de los otros, jugando juntos en parques que no existían un mes antes. El anciano Kaelen lo observaba todo con una mezcla de gratitud y dolor. Gratitud por la compasión de la humanidad, dolor por los 40 millones de silarianos que nunca verían este nuevo comienzo. La galaxia también observó, y lo que vieron sacudió los cimientos de la política galáctica.
Las especies más pequeñas, aquellas que habían vivido con miedo de las pocas poderosas, comenzaron a hacer preguntas. ¿Cuántas otras especies habían sido exterminadas bajo el Protocolo Omega? ¿Cuántas habían sido víctimas de maniobras políticas en lugar de amenazas genuinas? Una coalición independiente de especies exigió acceso a la evidencia zarconiana contra los silarianos. Cuando finalmente se publicó, la fabricación fue obvia. Las comunicaciones habían sido alteradas. Los testimonios habían sido comprados. Los desarrollos tecnológicos habían sido deliberadamente tergiversados. Los silarianos nunca habían sido una amenaza. Simplemente habían estado en el camino de los intereses económicos zarconianos. El escándalo sacudió al Senado Galáctico. El colectivo zarconiano fue censurado, perdiendo su asiento permanente en el Consejo de Seguridad. Otras especies que habían apoyado el Protocolo Omega enfrentaron consecuencias políticas en sus propios mundos. La votación se convirtió en un símbolo de todo lo que estaba mal en el orden galáctico, especies poderosas manipulando la ley para servir a sus intereses mientras se escondían detrás del lenguaje de la seguridad colectiva. Pero más importante aún, la postura de la humanidad se convirtió en leyenda. Una especie que se había enfrentado sola a 46 otras. Una especie que había movilizado 43.000 naves para proteger a 10.000 refugiados que apenas conocía. Una especie que lo decía en serio cuando decía nunca más. El almirante Mendoza fue invitado a dirigirse al Senado Galáctico. Se paró donde la embajadora Navarro se había parado meses antes, pero la cámara era diferente ahora. La arrogancia confiada se había ido, reemplazada por la incertidumbre, y en algunos casos, el miedo. Honorables miembros del Senado, comenzó. No soy un diplomático. Soy un soldado. Así que voy a hablar claro. Lo que sucedió en la Tierra no fue sobre poderío militar. No fue sobre la humanidad tratando de dominar la galaxia o imponer nuestra voluntad a otros. Fue sobre trazar una línea. Hizo una pausa, asegurándose de que todos los traductores estuvieran al día. La humanidad aprendió duras lecciones en nuestra historia. Aprendimos lo que sucede cuando la gente buena no hace nada mientras el mal actúa a plena vista. Aprendimos que el poder sin responsabilidad conduce a la atrocidad. Aprendimos que la justicia retrasada es justicia denegada. Y aprendimos que a veces la única forma de detener el mal es interponerse en su camino y negarse a moverse. Su voz se endureció. Los silarianos fueron condenados a la extinción basándose en mentiras. Mentiras que este Senado aceptó sin una investigación adecuada porque era políticamente conveniente. 50 millones de seres sintientes habrían muerto y la galaxia habría seguido adelante sin pensarlo dos veces. Eso no es justicia. Eso no es seguridad. Eso es asesinato disfrazado de lenguaje burocrático. Algunos representantes se movieron incómodos, otros sostuvieron su mirada firmemente. La humanidad no quiere gobernar la galaxia, continuó Mendoza. No queremos imponer nuestros valores a otras especies. No queremos ser la policía galáctica. Pero no nos quedaremos de brazos cruzados mientras ocurre un genocidio frente a nosotros. No podemos. No está en nuestra naturaleza. Somos animales de manada, y cuando uno de la manada es amenazado, todos respondemos. Señaló hacia la entrada de la cámara, donde el anciano Kaelen esperaba. 10.000 silarianos son ahora ciudadanos humanos. Están construyendo vidas, criando hijos, contribuyendo a nuestra civilización. Ya no son refugiados. Son familia. Y si quieren hacerles daño, tendrán que pasar por encima de cada ser humano existente. El ultimátum quedó suspendido en el aire como algo físico. Pero la voz de Mendoza se suavizó ligeramente. No estamos aquí para hacer enemigos. Estamos aquí para solicitar un simple cambio en la ley galáctica. Cualquier votación del Protocolo Omega a nivel de extinción debe ser unánime. Cualquier especie puede ofrecer asilo sin penalización. Eso es todo. Es todo lo que pedimos. Hagan que el genocidio sea más difícil. Hagan que la protección sea más fácil. Hagan que la galaxia esté a la altura de los ideales que este Senado dice representar. La propuesta fue debatida durante semanas. Algunas especies se opusieron, argumentando que haría a la galaxia menos segura. Otras la apoyaron, viendo una oportunidad para frenar a los pocos poderosos que habían dominado la política galáctica durante demasiado tiempo. Al final, fue aprobada. No por unanimidad,
pero por un margen lo suficientemente grande como para convertirse en ley galáctica. El protocolo Omega ahora requeriría consentimiento unánime. Cualquier especie podría ofrecer asilo. Las reglas habían cambiado, y la humanidad las había cambiado. 6 meses después de la llegada de los refugiados, el anciano Kaelen estaba con la embajadora Navarro en un parque en Nuevo Refugio. Niños silarianos y humanos jugaban juntos, su risa universal sin importar la especie. A lo lejos, equipos de construcción mixtos de humanos y silarianos estaban construyendo asentamientos permanentes. Arriesgaron todo por nosotros, dijo Kaelen, su forma cristalina atrapando la luz del sol en patrones que los humanos habían aprendido que significaban contentamiento. Toda su especie, su mundo natal, su futuro, por 10.000 personas que no conocían. Navarro sonrió, observando a un niño humano ayudar a un niño silariano a trepar a un árbol. Anciano, la humanidad pasó mucho tiempo tratando de descubrir quiénes queremos ser. Decidimos que queremos ser la especie que ayuda, la especie que protege, la especie que traza líneas y las mantiene, no por beneficio o poder, sino porque es lo correcto. Se volvió para mirarlo directamente. Ya no son refugiados. No son casos de caridad o declaraciones políticas. Son personas, son nuestros vecinos, nuestros colegas y amigos. Y para algunos de nuestra gente, se están convirtiendo en familia. Eso es lo que hace la humanidad. Ampliamos la definición de nosotros hasta que incluye a todos los que quieren formar parte de ella. Sobre ellos, visible en el cielo diurno, la línea permanecía en su puesto. El buque insignia de la flota de voluntarios de la humanidad no había vuelto a la reserva. Ahora orbitaba Nuevo Refugio, un recordatorio permanente para la galaxia de la promesa de la humanidad. Otras naves de la flota de voluntarios se habían dispersado, volviendo a sus funciones normales. Las naves mercantes volvieron al comercio. Las naves mineras volvieron a los asteroides. Las naves coloniales volvieron a la exploración. Pero todas conservaron sus armas. Todas mantuvieron las redes de comunicación que habían permitido que 43.000 naves se reunieran en días. Todas recordaban lo que habían defendido. Y todas sabían que responderían al llamado de nuevo si fuera necesario. Porque esa era la promesa de la humanidad. No conquistar, no dominar, no imponer su voluntad a la galaxia. Sino interponerse entre los inocentes y aquellos que quisieran hacerles daño. Ser la línea. La galaxia había aprendido una dura verdad aquel día en que la coalición de aplicación se retiró. La humanidad no hace amenazas vanas. Cuando trazan una línea, lo dicen en serio. Cuando dicen nunca más, lo hacen cumplir. Cuando aceptan refugiados, los convierten en familia. Y esa línea, esa promesa, ese compromiso inquebrantable de proteger a los vulnerables, estaba respaldado por algo que los imperios no podían igualar: 8.000 millones de humanos que lo dejarían todo, se ofrecerían como voluntarios para el peligro y se mantendrían unidos porque creían que la vida sintiente tiene valor. Toda la vida sintiente. Incluso la de especies que acababan de conocer. Incluso cuando les costara todo. Eso era la humanidad. Esa era la Tierra. Esa era la línea. Y la línea no se mueve.